Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Pérez Medina. Esta es mi evidencia número 1 para la clase de epidemiología. Mi matrícula es 1986599 y pertenezco al grupo 2. Vamos a hablar acerca de las bases de la salud pública y su relación con la epidemiología, y el estado que se me fue otorgado de México fue Puebla. Vamos a comenzar con uno de los aspectos más importantes de la salud pública como tal y de la salud son las determinantes de Lalonde o de Marc Lalonde, quien fue el encargado de dar estos factores que él se dio cuenta que con diferentes porcentajes, claro, de impacto eran los responsables de darnos o no, o que las personas tuvieran o no tuvieran una buena salud, tanto biológica como psicológica como social. Entonces, estas están directamente relacionadas con cada uno de nosotros. Y comenzando de mayor a menor porcentaje tenemos el estilo de vida con un 43%. Hablamos de cómo nos comportamos como individuos nosotros día a día, cómo comemos, qué hacemos, nos movemos, hacemos ejercicio o no, consumimos sustancias nocivas o no, o alimentos sanos o no. Tiene sentido que tenga el mayor porcentaje. Siguiendo de esta, tenemos la biología humana con un 27%. Estos son factores intrínsecos, son factores genéticos o literalmente físicos que se nos dan o se nos otorgan a nosotros. En el caso de los genes, pues se nos dan por nuestros mismos padres y a ellos se les fueron dados por sus padres. Entonces no hay forma en que nosotros hasta ahora controlemos qué se nos da a nosotros, pero pues no dejan de ser realmente influyentes para que nosotros desarrollemos o no alguna patología, ya sea aportando un gen que la active o siendo sanos, ¿no? O sea, desarrollándonos bien por aparatos y por sistemas. Después sigue el medio ambiente. Aquí ya pasamos a las condiciones materiales que nos rodean con un 19%. Hablamos de que no tampoco podemos decidir dónde nacemos, solo nacemos en donde la vida nos dio, pues la vida lo quiso. Y pues en este medio está involucrada tanto la contaminación, el abastecimiento de agua, los servicios públicos, el acceso a la educación, todo aquello que nos rodea, pues claro que va a tener un impacto en nuestra salud, tengamos o no el suficiente recurso económico para ir al supermercado o no, o tener que trabajar para conseguir lo mínimo de comida o no, tener que vivir en un lugar donde el agua no es potable o donde sí lo sea, etc. Después tenemos los servicios de atención, más de lo mismo, condiciones materiales. ¿Qué tan cerca estamos o quizás qué tan capaces son los hospitales o los centros de salud a los que nos encontramos cerca, a los que tenemos a nuestra disponibilidad? Porque pues claro que si vivimos en una zona rural puede que no tengan los mismos medicamentos o sistemas para operar y tener una atención médica de calidad. Después pasamos a un concepto que está también muy relacionado con la epidemiología, que es la salud pública. Esta es la ciencia encargada de la prevención de enfermedades y que se encarga de fomentar una vida física, social y mental de calidad. Es decir, es como un acto social que tiene como tal el gobierno o el país y que trata de manera general de tener un buen estado de salud de la gente, porque eso implica quizás también un mejor desarrollo tanto económico como de empleos, como de lo que quieras. O sea, todo está relacionado con que también se encuentra de salud tu pueblo. Y tiene, me parece que son 12 factores que la determinan, o 12 puntos a los que se les atribuye o apunta a que se desarrollen en una sociedad, como lo son el seguimiento, la evaluación y el análisis de la situación de la salud de la población. Tienes que saber qué padece tu población, de qué está enferma, de qué no está enferma, para así dirigir de mejor manera
quizás las técnicas, las estrategias de prevención y el dinero quizás a lo que vas a dirigir. No tiene sentido que le dirijas a lo que menos padece la enfermedad, porque es lo que menos padece. La vigilancia de la salud pública, tener un control de riesgos y daños. Igual, si sabes que hay quizás el riesgo, por ejemplo en México, es que consumimos una gran cantidad de alimentos chatarra. Es un riesgo para desarrollar diferentes enfermedades. Bueno, que hizo el gobierno, instauró políticas que pusieran sellos y que alarmaran o que alertaran a la gente de que están consumiendo alimentos que representan un riesgo para su salud, con el fin de disminuirla o disminuir ese riesgo. Promover la salud es más de lo mismo que acabo de decir. Y la participación de los ciudadanos, porque claro que es difícil controlar a todos o llevar a todo el país de la manita para que se cuiden. Viene mejor darse cuenta que la gente no es, la gente es inteligente y puede, si tú le dices cómo prevenir una enfermedad, cómo darse cuenta que se está haciendo daño o que está en una zona de riesgo o que puede desarrollar una enfermedad por haciendo X cosa, y tú la instruyes a que tome una medida de prevención, la gente lo va a hacer y de esa forma disminuyes sin ningún costo, quizás el costo que te costó hacer una campaña mediática, pero es más de lo que te va a costar tratar a esa enfermedad o a esos enfermos como tal. El desarrollo de políticas y capacidad de gestión que apoyan los esfuerzos, lo que acabo de decir. Acceso equitativo a los servicios de salud, porque también quieres pues sí, que los servicios de salud estén accesibles para todos. Sabemos que en este país hay tantas zonas urbanas como rurales. Quieres que le lleguen a todos porque pues es lo correcto también. Eh, el, el gobierno de México ha llevado a cabo durante ya muchos años lo que es, por ejemplo, el tren de la salud, que tiene el fin de llegar a comunidades urbanas o arraigadas por medio de un tren para así proporcionar los servicios de salud básicas como tratar cataratas, diabetes, a aquellos que no pueden ir a un hospital, a una zona urbana, porque no viven ahí, no pueden llegar ahí y les das acceso. Desarrollar los recursos humanos y capacitar al personal de salud, claro que tiene sentido porque tú quieres dar un buen servicio, pero también quieres que aquellos que den ese buen servicio sean capaces de hacerlo y tengan los suficientes recursos para hacerlo. O sea, quieres que puedan trabajar bien, pues dales material, dales educación, capacítalos para que así puedan desarrollar bien su trabajo. Y garantizar, como dice el siguiente punto, la calidad de los servicios de salud. Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras. Yo podría referirme otra vez al mismo ejemplo que ya di de que, pues, ¿cómo le haces? O sea, con la gente que en México sigue consumiendo quizás comida chatarra, sigue consumiendo tabaco. No puedes hacer que lo dejen de hacer. Bueno, pues innovas, investigas, pones etiquetas con sellos, subes los precios de los cigarros o llevándose a un caso quizás nuevo, tú ves que hay una enfermedad nueva o que está surgiendo con mayor prevalencia, con mayor incidencia en tu estado, pues diriges tu atención a ver por qué está surgiendo, qué es lo que está haciendo que surja y cómo puedo prevenir, y así tomas una acción e innovas para disminuir esta nueva patología, este nuevo problema que te surge de salud, y reducir el impacto de emergencias y desastres. Aquí yo puse el Fonden porque si bien tienen, por ejemplo, los desastres naturales, que es lo que significa ese acrónimo, el Fonden, tienen un impacto socioeconómico, también tiene un impacto en la salud. Dejas a la gente sin trabajo, pero también dejas a la gente, por ejemplo, en el caso de Acapulco, con el huracán que pasó ahí, pues la dejas expuesta a o sea, al mar, bueno, o sea, está contaminado, hay nuevas patologías, se mezcla todo ahí. Y que desgraciadamente el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, pues
quitó este fondo para los desastres naturales. Ese dinero que iba destinado a ese apoyo ya no lo tenemos, entonces no se pueden prevenir tanto el impacto socioeconómico como el impacto social. Pero en principio era una buena idea. La demografía, no podemos hablar de epidemiología si no hablamos de demografía, que es como tal el estudio de la población que evalúa la estructura, la evolución y las características generales de la misma. Tenemos dos tipos que podemos darnos cuenta o podemos darnos una idea de la diferencia entre cada una, porque hay demografía estática y dinámica. Estática porque abarca de un punto a un punto, es decir, de 0 a 5 años o de meses o de semanas. O sea, tiene un periodo de estudio bien delimitado, analiza la dimensión, el territorio y la estructura y expresa sus resultados en gráficas, tablas o mapas. Mientras que la demografía dinámica, su nombre también lo explica, no tiene un punto definido como tal. Es decir, va evaluando, es más evolutivo a través de los años. Quizás sí tiene un principio, pero no tiene un fin completamente definido. Entonces, eso hace que tenga la cualidad de que los factores como la distribución, la dimensión y las estructuras vayan actualizándose constantemente. Y aquí usas tablas demográficas. Vamos a ver ejemplos de estos ya completamente dirigidos al estado del que vamos a dar en cuestión, que es Puebla. Hablando como tal de su demografía estática, el territorio tiene todo que ver porque es de dónde a dónde abarca Puebla, que como tal Puebla tiene una extensión territorial de 34.306 kilómetros, como vemos aquí en la imagen. Está bien delimitada, por eso es estática. Tiene como vecino a Tlaxcala, México, Hidalgo, Oaxaca. Y la dimensión, cuánta gente vive en este territorio que acabamos de mencionar, que como tal son 6.9 millones, de los cuales 3.423.000 son mujeres, 3.160.000 son hombres. Este patrón se cumple como tal casi en todos los estados, son más hombres que mujeres. ¿Y cómo se distribuyen? ¿Cómo están? ¿Cuántos hay en qué lugar de Puebla? Que en este caso el 79% vive en localidades urbanas y el 29% en rurales. El grupo de edad con mayor población es de 20 a 24, que son jóvenes. Y el 25%, 70%, viven en el municipio de Puebla, que como tal es la capital, si no me equivoco. Comparado a nivel nacional, Puebla ocupa el 8º lugar. En cuanto a densidad de población, te encuentras a 64 poblanos por kilómetro cuadrado. Vemos la diferencia aquí con la demografía dinámica. O sea, es decir, vemos cuántos van naciendo, o cuántos van muriendo, o cuántos hijos van teniendo. Hablamos de las tasas. Podemos decir que, de acuerdo a la información que recaudé en el 2022, se tuvo una tasa de nacimientos de 62.66%. Quizás si las comparamos con las de hace 20 años, era mucho más porque antes tenían más hijos. La mortalidad es de 9.43 por cada 1.000 personas. Si volvemos a hacer esa misma comparación, quizás hayan sido, hoy en día son menos porque la gente vive más por los avances médicos. Y la tasa de fecundidad reportaron que 2 hijos por mujer. O sea, las mujeres tienen al menos 2 hijos en promedio. Quizás volviéndolo a comparar con la de antes era mucho más porque las familias eran más numerosas. En la esperanza de vida, si vemos aquí otro ejemplo de dinamismo, porque vemos como a través de los años, vemos que al menos en la imagen en el 2023 era 75.50, mientras que en el año pasado es de 73.9 años, lo cual disminuyó, pero solo en Puebla, obviamente. Varía. Y las principales causas de muerte, lo que mata a la gente, como ya hemos visto, por los alimentos y por, pues sí, el estilo de vida de las personas, son tanto enfermedades de corazón como diabetes. Pasándonos a la escuela, de 6 a 14 años, en el 2020 el 94% de las niñas y el 93% de los niños iban a una escuela.
Pero si movemos la edad de 15 a 24 años, tenemos que solo el 45% de los jóvenes iban, que me parece que si bien no es la mitad, me parece un gran número de niños que dejaron de ir a la escuela. Distribución de la emigración, es decir, ¿a dónde van los poblanos? Los poblanos tenemos que, como tal, en el 2020, el 27%, el 27.075, personas de Puebla emigraron hacia otros estados, ya sea por reunirse con la familia, que es la principal causa, cambiar el trabajo o buscar un trabajo o estudiar. De estas 27.000 personas, 31.2 fueron mujeres, 68.8 fueron hombres, con una edad promedio de 25 años. Y aquí tenemos la inmigración, cuánta gente llega a Puebla. A Puebla, al menos en 2020, entre 2015 y 2020 llegaron 165.720 de otras entidades. Y en cuanto a la migración internacional, que aquí en México tenemos este caso particular porque Estados Unidos nos deporta gente. Estados Unidos, al menos en el 2020, hizo que Puebla fuera el cuarto estado con más población migrante de vuelta. Que al menos en el primer trimestre del año, hace 2 años, recibió 697 millones de dólares. Comparando a Puebla con el país como tal, no solo, o sea, no México, el Estado de México, tenemos que la población es de 6.9 millones en Puebla y de 126 millones en México. Y como ya vimos, Puebla abarca de los primeros lugares, al menos en top 10 de población de estados más poblados de México. ¿Cuánto crece Puebla? Vemos que estadísticamente basado, al menos en el estado, en el 2023, la tasa de crecimiento fue de 0.9 a 1.3 y de México, en general del país, fue de 0.87. Y la esperanza de vida, vemos que en México es de 78.4 años para las mujeres y los hombres viven menos con 72 años. Y en Puebla se cumple el mismo patrón, los hombres viven menos con 70 años y las mujeres con 74. Ya sea por causas del trabajo o de riesgos a los que se exponen. Y por último tenemos este caso clínico que me gusté, o sea, que quise agregar y que tuve que agregar. Que engloba como tal los aspectos, los factores que ya mencionamos, las determinantes de la LOND y qué efecto tienen estas, en al menos este caso, es un caso de muchos, y que nos da nos orienta, vamos a darnos cuenta cómo funciona la epidemiología, al menos en este caso, relacionado con la salud. Dice: el paciente masculino de 6 años de edad, proveniente de San Andrés Cholula, en Puebla, que vive en una zona cercana al río Atoyac, en condiciones de hacinamiento con sus 2 padres. En la vivienda tienen acceso limitado a agua potable, usan el agua del río para actividades como lavado de higiene personal o lavado de alimentos. Y como tal, el niño tiene el esquema de vacunación completo de acuerdo a la Cartilla Nacional de Vacunación. Su alimentación está basada en productos locales con bajo consumo de proteínas y verduras. La madre tiene 28 años y su padre tiene 30 años. Vemos que este es el río Toyac y el niño vive cerca de esas comunidades. Normalmente es común que la gente que vive ahí pues dependa del río quizás para hacer ciertos, como ya mencionamos, ¿no? O sea, sus actividades cotidianas. Como tal, el paciente acude a la consulta por iniciar cuadro clínico de 5 días de dolor abdominal en la zona periumbilical. Tiene fiebre no cuantificada y diarrea con moco de 4 a 5 deposiciones. El niño fue a la consulta porque aumentó este cuadro clínico y llegó al hospital pálido, decaído, con fases de enfermedad y llegó postrado en la cama. Como estudios clínicos se realizó un copoparasitoscópico seriado, donde se encontraron trofozoitos de entomología histolítica y un coprocultivo para descartar infecciones bacterianas. ¿Por qué este caso? ¿Qué tiene que ver el río Atoyac? Tiene que ver porque el río Atoyac, que atraviesa tanto Tlaxcala como Puebla, es uno de los ríos más contaminados del país
Sin embargo, es un río que tiene a población, ya vimos que abarca 2 estados de la República con importante población alrededor de él. Entonces la gente la gente se abastece de este río, quizás no el 100%, pero siempre hay gente que utiliza para lavar ropa o quizás meterse, pero se sabe que está contaminado, se sabe que las empresas tiran desechos a este río, y ha representado un problema epidemiológico para el estado porque eh, el caso, en este caso las amebiasis intestinales posicionaron a Puebla como el tercer estado con más casos de amebiasis intestinal, seguido de Chiapas y Veracruz, por lo que vemos como el foco de infección o esta zona representa un riesgo que puede prevenirse en caso de tomarse las medidas adecuadas para un gran número de padecimientos de este tipo. Este es un padecimiento bastante común, al menos en ese estado, ya sea por su gran población o por el desconocer por qué se provoca, o sea, que no se pueden tomar el agua del río o creer que es agua no contaminada o se les hace fácil, ¿no? Gente con que laves algo de ahí puede llegar a contaminarse, por lo que terminamos aquí con las medidas de salud pública. Obviamente el niño, en este caso sí se le detectó trofozoitos y se siguió un esquema de tratamiento con metronidazol y paracetamol y otras cosas que, si bien sí son importantes, creo que para el fin de este caso epidemiológico ya tratamos aquí las determinantes de la LOND, como el medio condicionó al niño a llegar a este padecimiento, ¿no? O sea, él vivía ahí, era lo que tenía, era un niño de bajos recursos, y si bien estaba vacunado, pues el medio ambiente condicionó que se infectara por estos trofozoitos. Si hay medidas, el Estado sabe que es un problema común, y lo que se hace, además de que se han instaurado políticas para evitar que ciertas empresas con poder importante contaminen el río o tienen sus desechos, pues se les ha advertido a la población de cómo tomar estas medidas preventivas. No se les, o aunque se les quiera, la gente no va a, o sea, si le es indispensable el uso del agua del río porque los servicios que ellos tienen o no les llega agua o es el único medio por el que pueden obtenerla, pues lo que sugieren es eso, o sea, está bien, usa el agua, pero si quieres prevenir enfermedades, o sea, toma estas medidas como evitar el consumo de alimentos crudos, lavados con esta agua, eh, el hielo, porque el hielo es agua, o hervir el agua para quitar los, los quistes de la entomía estolítica, y así pues que sea más limpia, no 100%, pero el calor sabemos que destruye este tipo, al menos este tipo de quistes. Educar a la población de que pues, se puede contagiar en caso de tomar, en caso de nadar en el río. Y fuera de ello es que, ok, saltaron todas estas medidas preventivas, pues al menos tener en tu hospital o en los hospitales aledaños a la comunidad que estén cerca a las comunidades que estén cerca de este río, pues el material suficiente o la calidad suficiente para tratarlas. Por ejemplo, la capacidad de realizar exámenes, un estudio coproparasitoscópico, ya no, ya no digo ELISA o una PCR, no, para ver si tienen tomiva, porque eso ya sería muy caro, pero quizás al menos lo básico, no, o sea, un medio de cultivo, que sería la forma, de hecho, de diagnosticar al menos este parásito tan común. Y bueno, eso fue todo por mi presentación. Estas son mis referencias y muchas gracias por escuchar.